En el siguiente video explicaré las expresiones decimales y porcentajes para matemáticas de séptimo, la clase del 15 de octubre. Entonces aquí tenemos en el PDF las definiciones de los tipos de decimales que tenemos. Entonces tenemos los decimales exactos, que son pues fracciones que al dividir se dan exactas. Entonces, por ejemplo, tenemos un medio, que es el decimal 0.5, o sea que es un decimal exacto. Tenemos 5 cuartos, que al dividir se da 1,25, y los demás ejemplos que tenemos acá. ¿Por qué son exactos? Porque tienen un número limitado de cifras decimales, no son infinitas como para otros decimales. Tenemos entonces los decimales periódicos, que al dividirse dan infinito, pero cada cierta cantidad de cifras decimales se repiten, como por ejemplo el 5 onceavos. El 5 onceavos es un número un decimal infinito, que es 0,45, lo que quiere decir que es periódico, porque el 45 se repite infinitas veces, pero no va a volver a aparecer ningún otro número, siempre va a ser 45 repetido, entonces es un decimal periódico. Como por ejemplo, entonces como es un decimal periódico, tengo el 0,45 infinitas veces. Este número, este decimal periódico se escribe 0,45 con una rayita encima, que indica que el periódico es este 45, es el que se repite. Para el ejemplo de 6 onceavos es el decimal 1,8333333, el que se repite infinitamente y periódicamente es el 3. Entonces pues este decimal lo escribo como 1,83, y encima del 3 le escribo la rayita, que significa que es periódico infinito. Listo, ahí está el otro decimal. Ahora tenemos estos son los periódicos, y hay dos tipos de decimales periódicos, que son los puros y los mixtos. Entonces los puros son los que se repiten infinitamente el mismo número. Entonces, por ejemplo, 0,45, este es el decimal periódico 0,45 con rayita arriba, y es puro porque siempre se va a repetir el mismo número, el 45. Y los mixtos son los que se repiten las cifras, pero se repiten varias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el 1,8 y el 3, el que vimos arriba. Entonces miren que es mixto porque se repite, pero no se repite el 83 completo, sino solamente el 3. Entonces, con que el número decimal haya quedado así, ya con este 8 convierte este decimal periódico en mixto por tener este 8. ¿Listo? Entonces ahí está la diferencia entre el periódico puro y el periódico mixto. Ahora, y por último están los decimales ilimitados, que los decimales ilimitados pues no son exactos ni periódicos, son simplemente decimales que tienen infinitas cifras decimales y pues que no se repiten, ni puros ni mixtos. ¿Listo? Entonces pues acá tenemos los ejemplitos. Entonces tenemos por ejemplo 7 onceavos, que es 1,57, 14, 28, 5, y eso sigue infinitamente. Listo. Entonces aquí ya tenemos una tablita, y vamos entonces a clasificarla. Vamos a hacer esto con calculadora para agilizar el proceso. Ustedes también lo pueden hacer con calculadora, para que puedan observar lo que les hablo de las cantidades de cifras decimales. Entonces, por ejemplo, el 3/5. La expresión decimal es, escribir esta fracción como un decimal, hay que dividir. Entonces, 3/5. Vamos a hacerlo en la calculadora. 3 dividido 5. Me da 0.6. Entonces miren que su expresión decimal es 0.6. Entonces me están preguntando en la tabla que si es exacto, periódico puro, periódico mixto o ilimitado. Un número decimal no puede ser las 4 cosas a la vez o 2 cosas a la vez, solo puede ser una. Entonces en este caso es exacto. Listo. Miremos el 8 séptimos. Miremos en la calculadora. 8 dividido 7
Miren lo que me da, 1, 14, 28, 57, 14 y eso sigue infinitamente. Entonces pues no es periódico, no es exacto y pues obviamente si no es periódico pues no va a ser ni puro ni mixto porque pues los periódicos o tienen que ser o puros o mixtos. O sea que este decimal es ilimitado. ¿Listo? El 5 octavos, 5 dividido 8. Me da 0,625. Miren que no me dio ni cifras periódicas, me dio exacto, entonces es un decimal exacto. 14 novenos, 14 dividido 9, me da 1.555555. Entonces, miren que es periódico porque el 5 se repite todo el tiempo infinitas veces y es puro porque no tiene sino, o sea, la única cifra decimal que tiene es la que se repite infinitas veces, o sea que es puro, no es mixto porque no combina otros números. Y el 41 45 avos es, miren que también es periódico en el 1, o sea que 41 45 avos es 0,91111, o sea, 0,91 con rayita arriba del 1. Entonces miren que este es mixto porque el 1 se combina con el 9. Entonces pues es un decimal periódico y mixto. ¿Listo? Ahora entonces vamos a hablar de los porcentajes y de los números decimales. Es muy sencillo. Resulta que un porcentaje es una expresión decimal de una fracción. Entonces, pues simplemente si a mí me piden el 35%, me están pidiendo el 35%, yo sé que el total es 100. Si a mí me piden el 35%, me están pidiendo la parte 35 de un total de 100. Entonces el 35% sería lo mismo que tener 35 sobre 100. Y si hacemos esa división de 35 sobre 100, como lo vimos en el último tema para terminar el tercer periodo, recuerden que cuando yo divido, 35 es lo mismo que tener 35,0. Y recuerden que cuando yo divido entre potencias de 10, o sea, 10, 100, 1000, es correr esta coma dos veces hacia el lado de acá. O sea que 35 dividido 100 me da como resultado 0,35. Entonces, estas son las equivalencias que hay entre los porcentajes, las fracciones y los decimales. Entonces, un porcentaje yo lo puedo escribir como 35 sobre 100 o 0,35. ¿Listo? Digamos que quiero escribir el 13%. ¿Qué es el 13%? Pues el 13% es 13 de 100, o lo que es lo mismo, correr esta coma dos veces para acá, o sea, 0,13. Si quiero escribir el 1%, pues el 1% va a ser 1 sobre 100, o lo que es lo mismo, correr esta coma para acá dos veces, o sea, 0,01. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. En el primer ejemplo, en el PDF me dicen, determina el 40% de 12.500. Entonces, pues, el 40% de 12.500. Entonces, 12.500 hay que hallarle el 40%, ¿sí? Entonces, yo sé que el 40% lo puedo simbolizar o como 40 sobre 100 o lo que es lo mismo, 0,4, que es pues correr esta coma dos veces para acá, me va a dar 0,4. Entonces, pues simplemente lo que yo hago es siempre coger el decimal porque va a ser más fácil. Entonces, coger 12.500 por 0,4. Hago esa multiplicación de decimales. Entonces, pues 12.500 por 0,4. 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 5 por 4, 20, llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1 que llevaba 5. ¿Listo? ¿Y cuántas cifras decimales hay aquí? Bueno, aquí sería pues multiplicar por 0, hagamos lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues al sumar me va a dar lo mismo. Y pues vamos a contar cuántas cifras decimales hay, solamente hay una, entonces corro de aquí para acá una sola vez y me va a dar 5.000. Quiere decir que 12.500 multiplicado por 0,4 me da como resultado 5.000. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de 12.500 es 5.000 pesos. ¿Listo? Simplemente es eso. Ahora, en el segundo ejemplo me dice, determina el 13% de 5 cuartos.
Pues entonces ya sabemos que el 13% es lo mismo que tener 13 de 100 o en este caso 0,13. Entonces pues si me están pidiendo el 13% de 5 cuartos, entonces pues yo lo que hago es multiplicar 5 cuartos por 0,13. Y 5 cuartos pues es otro número decimal que es 1,25 multiplicado por 0,13 y esto me va a dar como resultado 0,1625. ¿Qué quiere decir? Que el 13% de 5 cuartos es 0,1325. Simplemente es hacer esa operación. ¿Listo? Aquí no hago las operaciones de multiplicación para no demorarme mucho en el video. Ahora, en el tercer ejemplo acá en el PDF, observamos que tenemos pues una tablita. Entonces pues la tablita primeramente me muestra que acá tengo el 15%, entonces me dice, ese 15% escríbalo como una fracción y luego como un número decimal. Pues es lo que he venido explicando, como fracción sería 15 de 100 y como decimal hacer esta división, o sea 0,15. Aquí el negrito, aquí me dieron fue el número decimal, me dieron 0,2 y me dicen escríbalo como fracción. Entonces como fracción pues 0,2 sería 20 de 100, lo que es lo mismo el 20%. Y así sucesivamente fue que hice el ejemplito pues acá en la tabla. Vamos entonces para un cuarto ejercicio que ya es de aplicación. Hice 3 ejercicios de aplicación. Listo. Entonces el cuarto ejercicio dice: aproximadamente el 80% del peso de una persona es agua. Calcula cuántos kilogramos contiene el cuerpo de una persona que pesa 76 kilogramos. Entonces me están diciendo, si la persona pesa 76 y el agua es el 80%,